Tenemos en línea a la analista económica del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, Florencia Gutiérrez. ¿Cómo estás, Florencia? Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy bien. Queríamos charlar contigo, consultarte por los últimos datos del INDEC. Primero el de inflación, 3,3% mensual en mayo, más bajo que en meses anteriores. Y ayer conocimos el dato de desempleo, 10,2 en el primer trimestre, es el nivel más bajo en la pandemia. ¿Da para ilusionarse, Florencia? Bueno, a ver, hay que tomar los datos con mucha cautela, ¿no? Estamos todavía atravesando la segunda ola de esta pandemia. Se está avanzando en la vacunación, pero bueno, aparecen nuevas variantes. Hay que ver qué pasa acá hacia adelante. A priori, lo que uno puede ver con los datos que brindó el INDEC, por un lado, la inflación, bueno, marca una desaceleración respecto al mes de marzo, que había sido 4,8, y el mes de abril 4,1. Es interesante ver que en el rubro de alimentos y bebidas, que venía estando siempre por encima del promedio general, quedó por debajo del 3,3, fue de 3,1, digo porque es el sector más sensible quizás al bolsillo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos. Ujú. Y realmente si uno analiza los diferentes factores o variables que pueden generar presión sobre la inflación en los próximos meses, bueno, están bastante controlados, están funcionando como anclas cambiarias. Por ejemplo, el tipo de cambio está funcionando como ancla, ¿no? Que sabemos que cada vez que se desliza el dólar, eso genera presión sobre la inflación. Bueno, el dólar en el mes de mayo se movió solamente el 1,3%, las tarifas aumentaron solamente un dígito. Eh, en fin, podríamos analizar incluso, si se quiere, qué pasa con el déficit o qué pasa con la emisión monetaria, y estamos viendo que son también menores, ¿no? Incluso mayo dio superávit fiscal. Ujú. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis y esos factores, uno podría pensar, bueno, de acá hacia adelante, la inflación no tendría por qué continuar en aumento y sí podría mostrar una tendencia un poco a la baja, Ujú. siempre teniendo en cuenta que hay meses estacionales que, bueno, por ahí el número de inflación puede ser un poco mayor, pero se espera una tendencia a la baja en los próximos meses. Claro. Además, entiendo por información también que leíamos que en el comercio exterior también ha repuntado muchísimo y ha generado un ingreso de divisas importante, producto de que el precio de los commodities también está muy alto a nivel internacional, ¿no? Sí, y ese es un dato muy interesante el que estás remarcando, porque también hay mucho ruido en estos días sobre el dólar, ¿no? Sobre qué va a pasar con el dólar ilegal, que ahora está en 175 pesos y que se despertó las últimas semanas. Y bueno, la realidad es que pasa un poco lo mismo, ¿no? Si uno mira lo que está sucediendo es que el Estado está mejorando los niveles de recaudación en parte por los derechos de exportación, y es porque tuvimos un primer semestre de una cosecha muy buena y el Banco Central logró acumular una gran cantidad de reservas, y eso sabemos que es muy importante en Argentina, que cada tanto nos chocamos con la famosa restricción externa y es lo que nos genera tanto dolores de cabeza, ¿no? Esta falta de divisas, y en Ujú. ese sentido, bueno, fue un primer semestre muy bueno para acumular reservas, o sea que también por ese lado tampoco debería generarnos tanto ruido, ¿no? Que aumente Ujú. tanto el dólar ilegal, que ahora también es parte de las noticias. Claro, ahora yo tengo un temor, Florencia, porque esto ya lo hemos visto en el pasado reciente y muchas veces a lo largo de la historia argentina, y es que en algún momento, y ya lo empecé a escuchar algunos economistas que dicen el tipo de cambio quedó atrasado, tiene que por lo menos acompañar a la inflación, si no esto va a explotar de un día para el otro. ¿Puede esto efectivamente, no sé, a fin de año tener un salto importante? No, creo que hace poquito lo dejó claro el ministro de Economía en una entrevista cuando dijo tenemos robustez, y se refería a esto, no a las reservas del Banco Central, y por lo tanto no va a devaluarse. Ujú. Es algo muy común escuchar esto del atraso en el tipo de cambio. La realidad es que si uno mira lo que pasa, por ejemplo, en el tipo de cambio real multilateral, que es un parámetro muy bueno para ver si el dólar está atrasado o no, bueno, marca que no hay un atraso cambiario, y además hay una realidad, y es que hay un problema que el gobierno tiene que solucionar, que es el tema de la inflación. Ujú. Porque si no, lo que termina pasando siempre es que si vos no solucionás el tema de la inflación, bueno, el dólar queda por atrás y entonces te dicen, bueno, tenés que devaluar, pero si devaluás presiona la inflación.
y entonces de vuelta te dicen que el dólar queda atrasado, entonces devalúas y presiona la inflación, y es como una rueda que nunca termina. Sí. Entonces, lo que tenés que hacer es tener una política de regulación sobre el tipo de cambio para que no genere presión sobre la inflación, pero por sobre todas las cosas también tratar de controlar el nivel de inflación que hay en el país. Claro. Algo Ahora, que Florencia, ¿por qué en los últimos meses, bueno, más allá de que vos nos comentabas que el rubro de alimentos y bebidas esta vez no estuvo por arriba del promedio, pero en los meses anteriores sí? Y uno se pregunta por qué, ¿no? Si el dólar se mantuvo estable, si las subas de tarifas fueron recién ahora, ¿por qué los productores de alimentos generan estos cambios inflacionarios? Bueno, pasaron dos cosas en relación a la inflación, bueno, varias cosas, ¿no? Primero hay que entender que se viene de una inercia inflacionaria muy alta desde hace varios años en el país, o sea que no es que de un momento a otro uno va a ver que la inflación de repente es de un dígito Ujú. y que vamos a estar hablando de una inflación como cualquier país normal, ¿no? Sino que siempre la inflación, la inercia inflacionaria es alta en Argentina. Venías en un momento en donde estaba la economía prácticamente toda paralizada el año pasado y la reapertura y la mejora en los márgenes, se han dado apertura de algunas paritarias, algunos bonos. Bueno, ese margen hace que también haya un sector del sector empresarial que busque también recomponer sus márgenes, que algunos perdieron durante la pandemia, otros no perdieron tanto, pero siempre se genera esa puja a través de los precios, que es, bueno, quién se va a quedar con esa rentabilidad, ¿no? Con ese margen, esa mejora que puede tener temporalmente en el bolsillo los ciudadanos y ciudadanas. Es Ujú. el famoso conflicto distributivo que siempre está presente, digamos, en nuestro país. Después también lo que pasó es que aumentaron mucho los precios internacionales de las materias primas y bueno, eso tiene un impacto lógicamente en los precios internos. Claro. Florencia, con todo esto que hemos charlado y que nos has comentado vos, podemos pensar que porque la gente la está pasando mal, realmente, sigue siendo alto el índice de desempleo, sigue siendo alto el nivel de pobreza que tenemos en la Argentina, pero con todo esto que hemos charlado, podemos pensar que de ahora en adelante, salvo que haya algún cisne negro, mes a mes vamos a estar un poquitito mejor. Bueno, a ver, si uno es como un poco como vos decís, ¿no? Va a depender de varios factores de acá hacia adelante. Ujú. A veces uno intenta pensar un poco más a mediano o largo plazo, pero va a estar bastante condicionado por lo que pase con la pandemia. Pero en términos generales, si uno mira los datos, por ejemplo, de industria, el PBI incluso que salió hace poco, el dato de la actividad económica que viene repuntando, si uno mira, incluso el dato de desocupación que salió ayer, que no lo hablamos, es un dato que muestra todavía un nivel alto de desocupación, pero que ya recuperaste lo que perdiste en la pandemia. ¿Qué Ujú. significa? Bueno, que ahora tenés que empezar a crecer respecto de cómo estabas en el año 2019. Y eso es un poco la imagen de la economía en general, ¿no? Lo que uno ve es que nos estamos recuperando de la debacle, digamos, que fue la pandemia, pero que todavía queda recuperarnos de 4 años previos durante el 2015 y el año 2019, donde la economía argentina le fue muy mal. En ese sentido, bueno, uno lo que ve de acá hacia adelante es que el crecimiento de la economía se va a dar, que se van a generar nuevos puestos de trabajo y que principalmente se espera que repunte el salario, ¿no? Que es algo que me Claro. parece fundamental. A través del control de la inflación, creo que los salarios tienen que mejorar y a través de eso, bueno, va a mejorar también el consumo y en definitiva la dinámica y la rueda económica, ¿no? Todo lo que es el consumo y el mercado interno en la economía argentina es muy importante. Claro, eso como para cerrar, Florencia, este dato de 10,2% de desocupación en el primer trimestre es un número que nos gustaría que sea más bajo, pero a la vez que hemos estado acostumbrados en Argentina a tener más de 25 y por arriba también, allá por el 2001, 2012, por ejemplo, digo, el problema ahora es que quizás hay mucha gente con trabajo, pero con bajos salarios, porque hay asalariados debajo de la línea de pobreza. Creo que ese es el gran punto, ¿no? En este sentido. Sí, definitivamente. Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? El gobierno apuntó a sostener el tejido productivo lo más posible durante la pandemia y ahora lo que se busca es ir recuperando los 17 puntos, 18 puntos de poder adquisitivo que se perdieron hasta el año 2019 se perdieron 17 puntos de poder adquisitivo y durante la pandemia se perdió un punto más. Claro. Bueno, ¿van a crecer los salarios? No, no van a crecer los salarios.
lo que va a pasar es que van a ir recuperando de esas caídas fuertes. Ujú. Digamos, el crecimiento, lamentablemente, digamos, para los que nos están escuchando y para todos los que somos asalariados, se va a dar recién más adelante, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es cómo vamos recuperando el nivel de salario a la par de cómo se van generando nuevos puestos de trabajo. Porque el dato de ayer que me parece muy interesante es que, a diferencia de los trimestres previos, lo que aumentó es la cantidad de gente que está buscando trabajo. Ujú. Porque cuando uno analiza la tasa de desempleo, ese índice lo que nos muestra es la cantidad de gente que está buscando de manera activa trabajo. Entonces, ¿qué pasó los trimestres previos? Que no era tan alta la tasa de desempleo porque mucha gente por la pandemia no estaba buscando trabajo. Claro. Entonces eso te distorsiona un poco el índice. Bueno, ahora lo que pasa es que mejoró la tasa de desempleo, o sea, la cantidad de desempleados, pero además aumentó la cantidad de gente que está buscando trabajo. Entonces, Ujú. esa es un poco la imagen de cómo está el mercado hoy de trabajo, que creo que va por dos lados. Tiene que mejorar el salario y tiene que generarse nuevos puestos de trabajo. Florencia, te agradecemos por estos minutos acá con Agencia DERF y Canal 5 Santa Fe. Te dejamos un gran abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Florencia Gutiérrez del Centro de Economía Política Argentina.